Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. El paisaje urbano de Palermo es una mezcla fascinante de historia, cultura y arquitectura que refleja la rica herencia multicultural de la isla. Si bien el Palacio Normando, la Catedral o la Fuente Pretoria son puntos de referencia imperdibles, hay muchas más atracciones que ver y visitar en Palermo. Desde monumentos históricos hasta lujosos palacetes, todos ellos proporcionan una visión profunda de la rica historia de la ciudad, en un entorno más relajado y menos concurrido. En este vídeo te mostramos algunos de los lugares menos visitados de Palermo que vale la pena explorar, si estás más de un día en la ciudad. ¿Listo para conocer las atracciones insólitas de la capital siciliana? Cuando las cosas iban bien, la aristocracia palermitana vivía una vida lujosa en opulentos palacetes. Antes las puertas de estos palacetes estaban cerradas para el ciudadano medio, ahora están abiertas de par en par, invitando a ojos curiosos y a fondos necesarios para renovaciones. El Palazzo Conte Federico es uno de los edificios más antiguos y prestigiosos de Palermo. Ubicado dentro de las primitivas murallas púnicas de la ciudad, el edificio muestra la rica historia de la familia. Posee una gran colección de artefactos, muebles y obras de arte de diferentes épocas. El palacio está habitado por el conde Alejandro Federico y su familia, cuyos orígenes se remontan a Federico de Antioquía, uno de los hijos del emperador Federico II. El interior se puede visitar con un tour guiado por los propios condes. Dentro del edificio no se permite la fotografía, una lástima porque las salas y la arquitectura son una belleza. El Villino Favaloro es considerado comúnmente como el primer ejemplo de arquitectura modernista en Palermo, la Belle Époque siciliana. El edificio fue diseñado por Ernesto Basile, uno de los artistas más prestigiosos del Art Nouveau en Italia. El Art Nouveau, también conocido como estilo Liberty en Italia, rompió con las tradiciones restrictivas y permitió a los diseñadores redescubrir las formas curvilíneas, el diseño no representativo y los motivos florales. La Casa Favaloro es un claro ejemplo de ello. En la actualidad, el edificio alberga el Museo Digital de Fotografía de Sicilia. Aunque no seas un apasionado de la fotografía, el edificio en sí merece una visita. La entrada cuesta solo 2 euros. Una experiencia muy interesante es la sala inmersiva, donde parece que estás viajando en el tiempo, pasando por lugares de Palermo y sus alrededores, medios de transporte y familias de un pasado no muy lejano. A diferencia del resto de la arquitectura de la ciudad, pero muy en consonancia con su entorno, Villino Florio es otro refinado palacete Art Nouveau. El edificio fue diseñado también por el arquitecto Ernesto Basile, como piso de soltero para el hijo pequeño de la familia Florio. Los Florio eran una de las familias más ricas de Italia, así como la empresa industrial más importante de Sicilia. Eran armadores, pero también empresarios en el sector turístico, deportivo, vitivinícola y químico. La fachada de la villa es una obra maestra en todos los aspectos, adornada con intrincados motivos florales y líneas elegantes inspiradas en la naturaleza y la cultura siciliana. Los interiores son igualmente lujosos, con muebles exquisitos, valiosas obras de arte, frescos y coloridas vidrieras. Al igual que la familia Florio, la villa ha experimentado periodos de declive. El edificio sufrió graves daños durante un incendio en la década de 1960 y recientemente ha sido restaurado a su antigua gloria. La casa está ubicada en el distrito de Cisa, un poco alejada del centro, pero su hermosa arquitectura y la entrada gratuita son razones suficientes para visitarla.
A 10 minutos caminando desde el Villino Florio está el Palacio de Cisa, otro de los lugares subestimados para visitar en Palermo. A pesar de formar parte del itinerario árabe normando Patrimonio de la UNESCO, su ubicación remota disuade a muchos visitantes. Cisa proviene del árabe al-Aziz, que significa espléndido, noble o magnífico, y realmente lo era. Fue construido originalmente por el rey Guillermo I de Sicilia como pabellón de caza. Según las crónicas, el monarca no escatimó en gastos para la construcción y decoración del pabellón. Lamentablemente, el Palacio de Cisa ha sufrido restauraciones y reconstrucciones a lo largo de los años, no siempre exitosas, por lo que poco queda de su antiguo esplendor. La planta baja del edificio consta de un largo vestíbulo interior al que se abre la gran sala de la fuente, donde el soberano recibía a su corte. El nombre de la sala deriva de la fuente ubicada en el nicho central. Sin duda, el agua tenía un efecto refrescante. El Palacio de Cisa alberga el Museo de Arte Islámico. Sin embargo, el objeto más interesante no es islámico, sino cristiano. Se trata de la lápida de Ana, la madre del canónigo del rey Roger II, fallecida en 1148. En el centro de la lápida vemos una cruz cristiana e inscripciones en 4 idiomas diferentes: hebreo, griego, árabe y latín. De este modo, la pieza nos ofrece una visión del carácter multiétnico y multicultural del reino normando siciliano, donde convivían judíos, musulmanes y cristianos. La increíble colección de antigüedades del Museo Arqueológico es una de las mejores de Italia, e incluye algunos hallazgos mundialmente famosos. En 3 plantas y 2 patios porticados, figuras griegas, pinturas rupestres, restos de templos y sarcófagos romanos deleitan a los visitantes. Incluso encontramos restos del Partenón de Atenas. Alrededor del patio del pequeño claustro del siglo XVII, se encuentran objetos egipcios y fenicios, siendo las piezas más destacables 2 sarcófagos del siglo VI a.C. Al igual que en los sarcófagos egipcios, las tapas representan a los difuntos aunque de manera esquemática y tosca. La época romana está documentada por varias esculturas y mosaicos encontrados en villas en la Piazza Vittoria de Palermo, donde antiguamente se ubicaba el centro de la ciudad romana. Las exhibiciones más importantes están dedicadas a Selinunte, la floreciente ciudad de la Magna Grecia que se encontraba en la costa sudoeste de Sicilia. Una gran maqueta permite imaginar la forma de la antigua ciudad y la distribución de sus numerosos templos. En diferentes salas se exponen metopas de los antiguos templos, restos de frisos y objetos votivos. Selinunte fue una próspera metrópolis griega en Sicilia que, pese a su importancia, solo duró unos 250 años. En el 409 a.C., los cartagineses aliados con Segesta atacaron la ciudad. Mataron a 16.000 personas, esclavizaron a 5.000 y destruyeron la ciudad. Aunque la Acrópolis fue parcialmente reconstruida y repoblada, Selinunte fue destruida nuevamente por los cartagineses durante las guerras púnicas. La ciudad nunca más fue habitada significativamente. En los milenios siguientes la ciudad sufrió terremotos, abandono y saqueos, quedando en ruinas. El Panteón de los Ilustres, ubicado en la iglesia de Santo Domingo, es un lugar de gran interés histórico y cultural en Palermo. Entre figuras de vírgenes y santos se encuentran tumbas, lápidas, cenotafios y placas que conmemoran la memoria de personalidades sicilianas. Además de intelectuales, artistas y figuras públicas, los palermitanos recuerdan especialmente a aquellos que iniciaron el fin de la mafia, los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone.
Falcone, su esposa y sus 3 guardaespaldas murieron en un atentado contra su coche el 23 de mayo de 1992. El ataque orquestado por la Cosa Nostra fue seguido 2 meses después por otro contra su colega y amigo Paolo Borsellino. Gracias a Falcone y Borsellino se aceptó públicamente la existencia de la mafia siciliana. Los asesinatos motivaron a otros magistrados a continuar la batalla iniciada por estos valientes palermitanos. Desde entonces, la Cosa Nostra ha sido sistemáticamente golpeada con oleadas de arrestos, pero aún debilitada, está lejos de ser derrotada. En el centro histórico de Palermo, en la Plaza Bologna, se encuentra el magnífico Palacio Aliata di Villafranca. Cuando se construyó a finales del siglo XVI, era el edificio más alto de la ciudad, y su fachada era única debido a sus ventanas lanceoladas y balcones curvos de hierro. La familia Aliata habitó el palacio hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuando la viuda de Giuseppe Aliata di Villafranca dejó el palacio en herencia al arzobispado de Palermo. Dado que el palacio necesita una buena restauración, sus puertas se han abierto a los visitantes. El palacio solo se puede visitar con los guías del palacio y no se permiten tomar fotografías en el interior. A los amantes de arte contemporáneo les recomendamos visitar el Palacio Butera. Esta joya del Palermo del siglo XVIII nació de la unión de varios edificios residenciales. En su interior alberga una colección ecléctica de arte decorativo y contemporáneo. Cuando te cansas de arte, sube a la terraza y disfruta de una vista panorámica de Palermo. Aunque hay muchos más lugares por explorar en Palermo, nuestra selección ha llegado a su fin. Ahora es tu turno. Si conoces otros lugares insólitos en Palermo, háznoslo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.